www.envivo.cl. Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Ahora comienza Hablemos de Copropiedad, el primer programa en Chile sobre edificios y condominios, conducidos por Carmen Gloria Pérez y Aníbal Ahumada, con el gentil auspicio de SBO, Servicios Contables para Edificios y Condominios. Hablemos de Copropiedad en Radio Hoy. ¿Qué tal? Encantados, amigas y amigos, de estar nuevamente con ustedes en el programa Hablemos de Copropiedad. Es para nosotros un tremendo gusto estar siempre los días jueves a las 18 horas conversando de temas que están relacionados con la copropiedad inmobiliaria, con el vivir y también ir aclarando situaciones, consultas y especialmente algunos problemas que pudieran ustedes tener y nosotros poder resolverlo, poder comentarle alguna respuesta. ¿Cómo está, Carmen Gloria? Yo muy bien. Muy bien. Mejor bueno. Que tú, parece. ¿Mejor? Evidentemente, siempre va a ser así. No, muy bien, súper contento porque esta semana ha sido muy movida. Hemos tenido muchas cosas en las comunidades. ¿Ah, sí? Sí, varias asambleas en verdad esta semana. Llevamos esta semana 2 asambleas y estamos recién a jueves, ¿verdad? Y mañana nos toca otra asamblea. Y mañana, sí. Y coincidentemente, estas asambleas han tenido como un tema principal los cambios de comité. Sí. Sí, mira, interesante. Y en base a eso también les tenemos que contar a todos que decidimos, por fin, hablar sobre todas las funciones, responsabilidades y atribuciones que tienen los miembros de comité o el comité de administración. Así es, pues. Vamos a conversar hoy día sobre todo lo que esté relacionado con la actividad de los comités de administración. Una actividad bastante ingrata para los que integran los comités de administración, muy exigente también por parte de los mismos copropietarios y también muy incomprendida por parte de todas las personas que viven o transitan en una comunidad. Y poco valorado. Así es, tiene toda la razón. Y tan poco valorado que incluso llega a términos de agresiones físicas hacia los mismos integrantes del comité. O verbales también. ¿Sí? Sí. Y mucho, justamente anoche en una asamblea, vamos a decir la comunidad, ¿verdad? Había mucha, por parte de algunas propietarias, mucha tensión, digamos, y mucha mala vibra, y mucha odiosidad también contra el comité de administración, siendo que lo estaba haciendo bastante bien, o está trabajando bastante bien con todas las atribuciones que tiene, pero también, digamos, muy transparente en cuanto a la forma de trabajar. Así es. Bueno, hay muchas atribuciones, muchas responsabilidades que tiene el comité de administración, responsabilidades legales que tienen hasta incluso algunas penas, algunas multas que deberían pagar. Más en profundo lo vamos a ir detallando en estas 2 horas de programa, pero no podemos comenzar sin antes dar la mención a SBO, Servicios Contables para Edificios y Condominios, una gran solución a los problemas contables de los administradores y comunidades. ¿Dónde pueden encontrar a SBO? En el fono WhatsApp más 569-9824-0438. Y por supuesto están todos invitados a que nos puedan hacer todas sus consultas al más 569-8728-9606. Antes de continuar también con el tema, no quiero dejar pasar el saludar a los chicos buenos, al Cuerpo de Bomberos de Santiago, que hoy cumple 155 años de vida y evidentemente que empezó a vivir o se empezó a organizar el Cuerpo de Bomberos de Santiago debido al tremendo incendio que hubo en la iglesia de la Compañía, ¿verdad? Esto fue el año 1863, el 20 de diciembre. Y de ahí entonces se formó la primera compañía de bomberos. Y esto entonces trajo como consecuencia que empezara en Santiago y en todo el país a nacer el honorable y querido Cuerpo de Bomberos de Chile, Cuerpo de Bomberos de Santiago y de todas las ciudades. ¿Te gustaría dar un especial saludo a una compañía o no? Sí, porque claro. Yo tengo una compañía que le quiero dar un saludo en especial. Bueno, empieza tú y después yo sigo. Le quiero dar un especial saludo. Ahí corría por los años, ya no me acuerdo, fue hace como 10 años atrás, 2005, por ahí. No,
miento, 2010, hoy fue hace mucho tiempo atrás, a la segunda compañía del Cuerpo de Bomberos, la Granja La Pintana San Ramón, en la Bien. cual pertenecí un par de meses y después ya no lo pude integrar más. Bueno, yo también en ese caso quiero dar un saludo un poco más lejos a la 6ª compañía Bomba Juan Soldado de la ciudad de La Serena. Tuve el honor de ser voluntario entre los años 70 y los años 75. Y fui teniente tercero. Y no alcancé a recibir la medalla o el premio de los 5 años porque justamente ese año me vine a Santiago y allá, digamos, el aniversario es en el mes de septiembre, el 29 de septiembre, nunca me he olvidado. Pero también quiero aprovechar de dar un saludo, digamos, a la 19 Compañía de Bomberos de Santiago, porque además tenemos una linda noticia que contar. Sí, algo que se nos viene para la próxima semana. Así es, ¿verdad? Nos va a visitar de la 19 Compañía de Bomberos la directora de la compañía, Marcela Álvarez, y con ella vamos a conversar varios temas relacionados con con el voluntariado, pero también sobre los incendios y la forma de prevenir. De cómo prevenir los incendios en los edificios, en cómo nos ayuda esto. Vamos a tener aclaración de dudas sobre, por ejemplo, qué pasa con el plan de emergencia o cómo debería actuar un conserje en caso de un incendio. Así es. Basta solamente con que llame al número de emergencia, debería actuar algo, cómo deberían actuar también los residentes de la comunidad. Yo recuerdo que hace mucho tiempo atrás hubo un amago incendio en un edificio que nosotros recién veníamos llegando, que básicamente fue por había una empresa de ascensores que estaba haciendo la mantención y estaban soldando adentro del ducto. Uh-huh. Y tenían aceite en el pozo y como estaban soldando saltó una llama y bueno, generó un caos más o menos complicado. Pero no corrieron peligro los residentes de la comunidad. El problema estuvo en que, claro, se evacuó, evidentemente se llamó a los bomberos, vinieron, pero los residentes, en vez que actuar de una manera un poco más civilizada, empezaron a reclamar a los conserjes. Y, bueno, también los atacaron. Entonces, los conserjes estaban haciendo su trabajo, que finalmente era abrir todas las puertas, hacer las ventilaciones correspondientes, porque fue un amago, pero los residentes, en vez que colaborar con ellos, empezaban a entorpecer increpándolos. Claro. Eso lamentablemente pasa mucho y por eso que va a ser muy bueno que la directora de la 19 Compañía de Bomberos, que ¿La primera directora será? es la primera directora de esta compañía además, y acaba de asumir su cargo el día 8 de diciembre. O sea, está fresquito. Está recién, claro, asignada en el cargo, elegida. Por lo tanto, ella tiene también una responsabilidad enorme en la compañía de bomberos, la 19. Pero bueno, todo eso lo vamos a conversar el próximo jueves, por lo tanto quedan todos invitados a que puedan escuchar a la directora de la compañía de bomberos número 19 y de esa manera entonces enterarse también de cuáles son las proyecciones, verá cuáles son las estadísticas, qué tipo de incendio, qué tipo de siniestros son o llamados son los más frecuentes que tienen los bomberos en relación con los edificios y cómo también se puede operar o se puede ir evitando algunos siniestros. Bueno, yo creo que ya es hora que empecemos a conversar del tema que nos convoca, a no ser que... ¿Qué? Claro, demos los números telefónicos del WhatsApp para que nos hagan todas sus consultas. Lo vuelvo a repetir al más 569-8728-9606. Y también en nuestras redes sociales. Sí. La semana pasada estuvimos ahí conversando sobre las redes sociales. ¿Twitter? Sí, ¿cuál es? Es hcopropiedad, @hcopropiedad. No, el torpedo de nuevo, ahí está el pero torpedo, ¿cómo? ¿verdad? Hcopropiedad. En el Twitter, hcopropiedad, ustedes pueden ahí anotar lo que gusten, ¿verdad? O seguirnos también, los invitamos a que nos sigan porque de vez en cuando nosotros también ponemos alguna noticia, algún comentario relacionado con los edificios, los condominios, la actividad que tienen en general, digamos, las situaciones, ¿verdad? En cuanto a lo que esté relacionado. ¿Y dónde nos van a seguir? En nuestro fanpage. También nuestro fanpage. Hablemos de copropiedad. Así es. ¿Y qué más tenemos? ¿Y qué más Instagram. tenemos? Instagram también tenemos. ¿Sí? ¿Y cómo se llama?
¿cómo se llama? Hablemos de copropiedad. Así tal cual. Entonces, Si el único distinto es Twitter, ¿por qué? es Twitter, correcto, porque era muy largo poner Hablemos de copropiedad. Por eso se me ocurrió poner H copropiedad y ahora me enredo entero. Pero bueno. Pero está bien. Bueno, tenemos que entrar en tema de conversación. Uno de los puntos principales es cuál es la responsabilidad de los comités de administración. Qué interesante es lo que, en primera instancia, quién lo va a regular o a quién se le ocurrió generar esto que es el comité de administración, es a la ley. Pero ¿qué ley? Es la ley 19.537, que está la ley y también hay un reglamento de la ley. Así que muchas veces se deja de lado ese reglamento, y ese reglamento, como todo reglamento, describe muy bien cuáles son las facultades que tiene el comité de administración. Así es, pues, tiene toda la razón. Y la pregunta es, ¿quién regula las atribuciones del comité? ¿Dónde lo pueden encontrar? En el artículo 21. Artículo 21 de la ley 19.537. Así es. Justamente, anoche una propietaria... Disculpa, que va a regular las atribuciones estableciendo los requisitos y las normas para integrar el comité de administración. Así es, justamente. Quería hacer mención a que anoche precisamente una copropietaria después de la asamblea que le daban duro al comité de administración nos consultaba, digamos, cuáles son las atribuciones que tiene el comité de administración. Se lo soplamos acá, artículo 21. Claro, aquí se lo soplamos porque le dijimos que eso lo establece la ley, ¿verdad? Y le dimos de tarea que buscara la ley, que pudiera entonces ella enterarse personalmente. Ahora, si está escuchando el programa no va a necesitar leer la ley, sino que se va a enterar por lo que nosotros hoy día podemos comentar en cuanto a cuáles son sus responsabilidades. Bueno, alguna de las... ¿Dónde pueden encontrar la ley? También es súper importante, si lo quieren ver vía web, es ley.chile.cl, www.leychile.cl. Ahí encontramos todas las leyes y evidentemente va a estar la 19.537, también van a estar todos los reglamentos que constituyen finalmente lo que es vivir en copropiedad. Claro, y las actualizaciones también. También las actualizaciones, que la última fue en el año 2015. 2015, sí. Así es. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, debemos preguntarnos entonces... ¿Qué es lo que hace, Puf? Es ¿Qué un es lo que organismo resolutivo. Claro. ¿Y por qué se dice que es un organismo resolutivo finalmente? Bueno, porque tal como lo establece la palabra, significa que puede resolver, puede tomar decisiones sin consultar a la asamblea. Pero ¿hasta dónde? ¿Qué decisiones? Porque hay algo que debemos dejar siempre presente, que el comité de administración representa con todas sus facultades a una asamblea ordinaria. Es decir, puede tomar cualquier decisión que establezca la ley que se puede tomar en una asamblea ordinaria. La única decisión que no puede tomar es la de elegir a otro integrante del comité de administración. Es decir, puede resolver cualquier tema que sea materia de asamblea ordinaria, menos integrar a otro comité de administración. Lo que sí podrían realizar, si es que se ven muy agobiados por todas estas tareas que lleva a ser comité de administración, aunque si tienen una buena administración, baja la intensidad de carga, podrían compartir con algunos residentes el tema de ser asesores. Básicamente el mismo comité de administración le designa tareas a estos asesores que, por ejemplo, podrían ser revisores de cuenta, hay personas que se dedican al tema de los jardines, hay otros que se dedican a buscar presupuestos para mejoras del edificio. Claro. Ahora, pero eso no quiere decir que ellos tengan voto, y tampoco tienen voz, pero no tienen voto ante una reunión. Claro que sí. No tienen voto, pero sí pueden opinar, sí pueden... incluso entregar alguna información que pudiera el comité de administración necesitar. Ahora, debemos tener presente lo siguiente, que cuando hay una administración que está cumpliendo con su función, evidentemente que no se va a requerir de mucha gente en el comité de administración porque se entiende que la administración es la que está encargada de ejecutar las cotizaciones, de dedicarse, como tú decías, a chequear lo del jardín o de los mantenimientos en general que debe tener cada comunidad de acuerdo a las necesidades, de acuerdo al equipamiento que tenga. La idea es siempre trabajar en equipo y no podemos negar que los comités siempre están muy metidos en lo que es la comunidad porque finalmente es un bien de ellos. Así y es. ellos siempre van a querer mejorar en plusvalía.
Entonces aquí lo recomendable es siempre trabajar en equipo más que en grupos separados, porque muchas veces el comité trabaja por un lado, estos asesores trabajan por otro lado y la administración queda un poco de lado. Y aquí se empiezan a perder los roles y a confundir los roles. Así es, empiezan a confundirse y esto trae como consecuencia, y se lo podemos dar firmado, problemas serios de comunicación en primer lugar, y en segundo lugar inestabilidad para todos, y al final problemas que están relacionados con la parte operativa, con la parte administrativa, incluso con la parte financiera de la comunidad. Cuando empiezan a ver estos grupos que tú estás señalando, empiezan entonces a ver dificultades de comunicación y en general dificultades de convivencia entre estos tres grandes grupos que podrían formarse. Tal como tú lo estás diciendo, Carmen Gloria, lo ideal en estos casos es conformar un buen equipo, es decir, que exista comunicación, que puedan reunirse cada cierto tiempo el comité de administración con sus asesores, el comité de administración con la administración, y de esa forma estar en una comunicación permanente, aparte de los teléfonos, aparte del correo electrónico y aparte de cualquier reunión que pudieran también tener. Así es. Bueno, aparte de estas atribuciones, el comité de administración tiene otras atribuciones. Una es dictar las normas, pero ¿qué norma? Aquí hablamos de la confección de reglamento interno, que hablamos de convivencia, y la otra, imponer las multas, pero las multas no es la que ellos se le plazca o las que yo estoy creando, sino más bien las que se contemplan en el reglamento de copropiedad. Claro, y esto también es súper importante, porque la ley dice claramente que el comité de administración puede dictar normas. Así es decir, puede crear incluso un reglamento interno de convivencia, y eso entonces significa una norma. Claro, y eso significa una norma, pero ¿hasta cuándo no van a ser modificadas? Hasta que no exista una asamblea en que los copropietarios finalmente quieren que se cambie esa norma. Así es, ¿verdad? A mí se me cayó una botella, la pateé. Bueno, efectivamente, existe esta norma que puede dictar el comité de administración, y esta se debe respetar hasta que haya una asamblea ordinaria y alguien de la asamblea o la asamblea entera quiera modificar algún punto de la norma establecida por el comité o modificarla completamente. Eso es facultad de la asamblea. Pero mientras tanto, ¿verdad?, se debe respetar. Es interesante porque muchos comités de administración, saltando esto, porque esto finalmente le da la atribución la ley en que ellos pueden dictar normas, por ejemplo, elaborar un reglamento interno de convivencia, pero es interesante ver en terreno porque muchas veces ellos elaboran este reglamento y aún así lo comparten para que sea avisado por todos los propietarios y se da un plazo. Yo encuentro que esto es bastante bueno cuando la comunidad funciona bastante bien, independiente del número de departamentos que existan, porque claro, entregan un borrador de reglamento a todos los copropietarios, cómo lo hacen llegar, cada comunidad lo determina, y después de ese plazo cumplido, si no hay observaciones, se publica ese reglamento y se oficializa. Sí. Finalmente esto hace que puedan trabajar en conjunto la comunidad. Y va a ser más consensuado, ¿verdad? Así es. Así es. ¿Te parece que nos vamos con una canción de Sí, claro. Soda Stereo, Persiana Americana? Bueno, vamos. Creo que nunca lo podré saber.
No te separes de la compañía de Radio Hoy. Somos Radio Hoy, la primera radio 100% dedicada para los fans, la música, los deportes, la cultura y mucho más. Somos la radio oficial de la fanaticada mundial. ¿Tu empleador no cumple con sus obligaciones? ¿Sufres de acoso laboral? Con Defensa Trabajador de Global News puedes defenderte. Di no a los malos empleadores. Pide tu hora de atención al mail contacto@globalnews.cl y para mayor información visita www.global-news.cl. Con Defensa Trabajador de Global News nos pagas cuando ganemos tu caso. El pop de Hatch suena fuerte en Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Feliz Navidad a todos los que comparten el deseo de un mundo mejor, lleno de paz y esperanza. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Te desea Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Sofía Reyes suena en Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Deportes, cultura, noticias e información. Todo esto lo puedes encontrar en Radio Hoy, porque la información es ahora. Visita www.hoydeportes.cl y entérate de todo el acontecer nacional e internacional del deporte que tú prefieras. Somos Radio Hoy Deportes, la pasión que desborda tus sentidos. Desde muy temprano hasta que te acostas. Radio Hoy, la información es ahora. Encontrarte en cualquier lugar para disfrutar. La radio juntos, la radio. www.radiohoy.cl. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio@radiohoy.cl y visítanos en nuestras redes sociales. En Twitter, @radiohoycl. En Facebook, radiohoy.cl. Radio Hoy. La información es ahora. Radio Hoy es una empresa en vivo limitada. www.envivo.cl. Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Bien, ya estamos de vuelta nuevamente, dispuestos a continuar conversando sobre los comités de administración. Así es. Así es, claro, así es. es verdad. Sí, en eso estamos, conversando verdad? sobre los comités de administración. Así es. Okay. Me pillaste en otra. Ah, te pillé en otra. Estaba No, es que- pensando justamente en SBO, usted parece. Evidentemente estaba pensando en SBO, servicios contables para edificios y condominios. Una gran solución a los problemas contables de los administradores y comunidades. ¿Dónde los podemos encontrar? En el fono WhatsApp más 569-9824-0438. Ah. Además, si nuestros auditores nos quieren escribir, tener que le aclaremos un par de dudas que están pasando en sus comunidades, nos pueden escribir al fono WhatsApp más 569-8728-9606. Eso es. Y además queremos aprovechar de comentar, hablaba Carmen Gloria acerca de SBO, que es el servicio de back office, que es la solución, como tú dices, para los comités de administración, especialmente cuando se están autoadministrando.
cuando se autoadministran es bueno que separen muy bien todo lo que está relacionado con la parte contable, la parte administrativa y la parte operativa. Generalmente la emisión de gastos comunes, el control del pago de gastos comunes, también está los sueldos, la emisión de sueldos, el contabilizar la hora extraordinaria o no, la licencia médica, el trámite, todo eso lo puede hacer SBO y el comité de administración dedicarse solo a la parte operativa cuando ellos están autoadministrando. Así es. ¿Sí? Buenísimo. Sí, por lo tanto es una gran solución. Los problemas contables. Sí, son Y muchos. administrativos. Son muchos, ¿verdad? Y la verdad de las cosas es que es bastante complejo para el comité de administración, que esto es un trabajo enorme y adicional al que tiene, y gratis generalmente. Entonces, le Imagínate ocupa las mucho conciliaciones tiempo. bancarias. Claro. Cuando la gente paga y no informa que pagó. Claro, no desastre. mandó recibo, no mandó comprobante, y después si sale moroso va y le reclama, le patea la puerta al presidente del comité para que le abra, ¿verdad? Y le quiere pegar ahí mismo porque le cortó la luz, porque no había pagado, sin embargo sí había pagado, etc. Claro, o no reconocen los pagos de hace 5 o 6 meses y aparecen morosos Así y cosas es. así. Claro, y esta insinuación tú no la estás haciendo por nuestras administraciones, sino No. que porque tú eres copropietaria y te está pasando en otra comunidad. Así es, Muy bien. lamentablemente. Le falta SBO a esa comunidad. Por Le supuesto, falta. le falta SBO. Pero bueno, Estábamos hablando sobre los comités de administración, pero no hemos hablado sobre la designación del comité de administración. ¿Cómo se va a designar el comité? Siempre va a ser en una asamblea ordinaria de copropietarios. así es, Siempre ordinaria. es ordinaria, y aquí hay que aclararlo porque generalmente cuando se quiere llamar a un cambio, no un cambio de comité, o sino a que, claro, que van a haber cambio de comité, que el comité va a renunciar o algo por el estilo. O sea, cambio me refiero a cuando renuncia el comité, ya Ujú. para aclararlo, porque la remoción es una asamblea extraordinaria. Pero en este caso estamos hablando de una asamblea ordinaria. Sí, de una ¿Ya? asamblea ordinaria. Y que evidentemente tiene que ser citada legalmente y con todos los quórums que se exige la ley, que ahí tú manejas muy bien los números de los quórums. Sí, mira, bueno, lo que pasa es que es bueno lo que tú acabas de señalar en el sentido de ir aclarando. Por ejemplo, muchas personas piensan que como ya se hizo una asamblea en el año, la próxima tiene que ser extraordinaria. Y depende de los temas. Cuando es porque renunció algún integrante del comité de administración o todos, basta con llamar a otra asamblea ordinaria porque la ley dice que se elige en asamblea ordinaria. Y para ello entonces el quórum es en primera citación el 60% de los propietarios que estén al día en el pago de los gastos comunes, y en caso de la segunda citación, que puede ser media hora después de la primera citación, con los que asistan. Es decir, llegaron 7 personas, se puede, que todos propietarios, se puede entonces empezar la asamblea e incluso tomar acuerdos, porque los acuerdos serían legales, por supuesto, si se ajustan a la ley. Pero entonces se podría, incluso en este caso, nombrar al comité de administración con las 7 personas que estuvieran presentes. Así es. ¿Y por cuánto va a ser el mínimo de personas que tiene que tener el comité de administración? Bueno, la ley habla de mínimo 3. Mínimo 3. Pero ¿qué pasa en las comunidades en que hay 2? Claro. Bueno, también puede darse esa situación. Que sean 2 propietarios, por ejemplo. Propietarios. Claro, ahí entonces van a tener que Copropietarios. copropietarios van a tener que ser comité de administración y asamblea ellos 2 solitos. ¡Qué ¿Verdad? rico! Deciden Claro, solos, deciden deciden solos. Ahora, siempre se cuestiona, y también lo hemos conversado en los programas anteriores, si efectivamente los comités de administración pueden recibir alguna remuneración. La ley 19.537 no indica ni sí ni no. Claro, y es por eso que conversábamos en alguna oportunidad, uno de los primeros programas, que puede resolver la asamblea también si le asigna un valor o no. Ahora, esto evidentemente que debe ser un acuerdo de asamblea ordinaria, pero un acuerdo de asamblea. Pero a pesar que el comité de administración tiene la facultad de una asamblea ordinaria Que o justo la te iba- representa, te iba a discutir ¿verdad? eso. No significa que ellos Así es. deban puedan, digamos, ponerse valores a sus O a sus decidir, servicios. o tajantemente decidir querer ser remunerados y sin pedir evidentemente la aprobación del de la de la asamblea. asamblea, claro. Y eso por supuesto debe quedar en acta
¿verdad? Y deben firmar no el comité de administración, sino que otros integrantes de la asamblea que presente, digamos, para que sea mucho más transparente Así y entonces se pueda después respaldar esa Y es decisión. importante que las actas sean muy transparentes y lo que se acuerda en esa asamblea sea lo íntegro que dice esas actas. Hemos visto que en algunas asambleas, de hecho en algunas instituciones también pasa, en que se dicta algo o se aprueban ciertas normas y finalmente entre el directorio, en este caso el comité de El administración, comité, tienden a cambiar estos acuerdos. sí. Y eso finalmente genera roce, genera desconformidad y también uno empieza a perder la confianza. Qué importante es que si se acuerda algo en la asamblea, ojalá esa misma acta se publique a todas las personas de la comunidad y no solamente que quede entre cuatro paredes como el comité de administración. Así es. Muchas veces, y hay que tener presente lo que tú dices, el comité de administración arregla un poco el acta para dejarla, o los acuerdos, para dejarla como mejor le parezca a ese comité de administración. Ahora, hay que tener presente lo siguiente, y esto todos los propietarios deben tenerlo muy claro también. El comité de administración no está facultado para no respetar un acuerdo de asamblea o para modificar ese acuerdo. Por lo tanto, ahora, estamos pensando siempre que los acuerdos se ajustan a la ley, ¿verdad? Evidentemente. Entonces no puede por ningún motivo ni el comité de administración ni la administración pasar por alto un acuerdo de asamblea o no acatarlo y menos tergiversarlo o modificar su redacción. Pero pasa. Pero pasa. Lamentablemente pasa, o hay comunidades en que se generan como dos especies de comité y finalmente genera acta, la llevan a fiscalía a través del banco, el banco después se vuelve loco y le cierra la cuenta corriente y bueno, varias anécdotas que nos ha pasado por lo menos a nosotros. Así es, ¿verdad? Podemos recordar que esto hace un tiempo atrás sucedió que un grupo de propietarios no reconoció a ese comité de administración y se formó otro comité de administración con otro grupo de personas que citaron, por supuesto, ilegalmente, pero conformaron un acta y esa la redujeron a escritura pública y después la presentaron al banco. Evidentemente que cuando nos llamaron para que asesoráramos a esa comunidad, primero hubo que lograr que existiera un entendimiento. Y evidentemente que después tuvieron que ir a juzgar a policía local para que sea en este caso el tribunal quien resuelva y pueda sentenciar, digamos, la solución a este grave problema que tuvieron en esa comunidad. Sí. Sí, pasa mucho. Hasta las mejores familias dicen por ahí. En este caso sería hasta los mejores condominios. Así es. Ahora, ya hablamos de cuáles eran relativamente las funciones en forma general. Lo que ahora tenemos que tener claro cuáles son los requisitos para integrar el comité de administración. O sea, aquí no cualquiera puede ser integrante del comité de administración. Tenemos dos opciones que pueden ser los integrantes del comité, las personas naturales, en este caso serían los propietarios o los cónyuges de esto. Sí. Ahora, la pregunta viene de cajón. ¿Qué pasa si yo convivo con esa persona? Bueno, la ley todavía no reconoce eso, en la ley 19.537, por lo tanto, generalmente en la asamblea, cuando me toca proponer, digamos, nuevos integrantes del comité o buscar nuevos integrantes, yo lo digo de una manera bastante clara, ¿verdad? Su cónyuge con libreta, es decir, deben estar casados, digamos, y registrados en el registro civil, ¿verdad? Porque hasta ahora así lo establece la ley. Y no han habido modificaciones nada Claro. respecto a eso. Por lo tanto, para terminar la idea, si alguien convive con otra persona, esa persona que es conviviente, sea hombre o mujer, no puede integrar el comité de administración. Sí lo puede integrar el propietario que convive con esa persona, pero que por ser propietario lo puede ser. Siempre Así y es. cuando Pero es que eso viene más viene adelante. después. Ok, Pero correcto. si no, pues si Bueno, vamos ok. por parte. Muy No- bien. No me desordene la pauta, Ok, ¿ves? no. No, es que me entusiasmo hablando de estos temas. Me consta, nos consta ahí con Carlos. Porque a veces me apasiono también, sí. Así es. Claro. Bueno, estábamos hablando sobre las personas naturales. Es Básicamente, que, perdóname, pero a propósito de eso, a mí también me dijeron que
el jueves pasado, ¿verdad? Estuviste como muy alterada, casi me pegas, ¿verdad? No sé qué, me estabas retando. No, yo no. Ah, ya, ok, No, fue al no, revés. no, fue todo lo contrario. Tú estabas enojada y parecías un viejo mañoso que finalmente Uy, ¿cómo que dijimos que eras solo mañoso ¿Cómo y que no viejo. Eso quedó muy claro, ¿verdad? Ya. Eso tiene que quedar siempre muy claro. Así es. Bueno, otra de los requisitos para integrar el comité, bueno, uno, que sea propietario, o la otra alternativa que da la ley son los representantes de las personas jurídicas propietarias Así es. del condominio, que cuente con un mandato general de administración. O sea, lo puedo ir yo y decir, yo soy representante de la empresa X. Claro. Tengo que ir con un mandato para poder ser representante, en este caso, miembro del comité. Claro, sucede mucho y especialmente ahora que hay empresas que invierten en departamentos, por ejemplo, en el sector inmobiliario, Así y es. entonces tienen a veces más de uno, tienen dos, muchos. Entonces esa empresa tiene un representante legal. Y ese representante legal entonces podría, si es que está al día en el pago de los gastos comunes, podría ser integrante del comité. Ahora, generalmente estas grandes empresas que se dedican a inversiones, el gerente o el representante legal no va a estar asistiendo a esta asamblea y menos va a querer ser integrante del comité. Pero si tiene intereses, ¿verdad?, podría él facultar a través de una escritura pública a alguien que lo represente Mira, con esas qué facultades. importante lo que acabas de decir, a través de escritura pública Así y es. no a través de un poder simple. No. Entonces ahí hay que tener cuidado porque muchas veces las personas llegan con un poder simple. Claro. Y si un poder simple lo va a poder representar, digamos, en la asamblea, pero no integrar el comité de administración. Por eso es importante. Si a alguien le da un poder, por ejemplo, un representante legal de una empresa que no quiere ser él el que esté asistiendo a las reuniones de comité, pero sí quiere que su empresa integre el comité de administración, le puede entregar esta facultad, reducir la escritura pública, a algún funcionario, alguien que lo represente, y este funcionario que representa entonces a la empresa puede incluso integrar el comité de administración. Tal cual. Ahora, tú te adelantaste hace un rato atrás, pero efectivamente la ley 19.537 establece que para ser elegido miembro del comité de administración debe estar en calidad de copropietario hábil. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga los gastos comunes al día. Así es. Y no solo los gastos comunes ordinarios Y extraordinarios. ¿Eh? Así, Sí. no, claro, no puede ser ni uno ni el otro, tienen que ser ambos en el caso de que así esté determinado en la comunidad. Claro. Ahora, ya estamos entendiendo quiénes pueden integrar el comité de administración. Otra de las preguntas que nos llega, ¿qué es lo que hace el comité de administración? Y lo que podríamos empezar a explicar son las normas de funcionamiento del comité de administración. ¿Qué es lo que ellos se van a reunir en la comunidad en reuniones? Y para eso tienen que establecer hora, lugar y periodicidad de las reuniones. Ujú. Esto no se tienen que mandar citaciones entre ellos, Bueno, como debería ser, por ejemplo, en el caso de una asamblea. no, eso puede quedar establecido, se puede acordar. Ellos pueden incluso acordar hasta por WhatsApp, hasta por teléfono, se pueden poner de acuerdo. El asunto es que tienen que ser todos avisados, ¿verdad? Y deben sesionar con una mayoría. Así es, tienen que estar todos avisados. ¿Qué pasa si somos un grupo de 3 y 2 nos reunimos a escondida y sesionamos Bueno, en ese caso... sin el aviso? Por ejemplo, pasa mucho cuando hay rivalidad entre las mismas Así es, personas claro. que tratan de sacar o al presidente del comité o a la tesorera porque es muy alaraco y cosas así. Ahora, todo acuerdo que se adopten en estas reuniones de comité de administración siempre deben quedar consignadas en un libro de actas, Así es. foliado y firmado por los integrantes que están presentes. Así, eso es muy importante, porque muchas veces las reuniones de comité de administración se llegan a varios acuerdos, pero en ninguna parte queda anotado eso. Entonces va el administrador, ¿verdad?, y él anota las instrucciones que le dio el comité, que tiene que hacer esto y lo otro, ¿verdad?, pero eso no queda registrado en ninguna parte, no queda anotado. Y eso entonces va a perjudicar al mismo comité de administración porque no va a tener un registro ordenado y peor aún, puede incluso perjudicar a la misma administración que ejecutó un trabajo sin tener, digamos, la instrucción legal, que en este caso sería
el acta o algo por escrito que diga qué es lo que tiene que hacer. Así es. Y otro punto interesante es que los acuerdos van a ser validados finalmente por la mayoría de los miembros del comité. Así es. Y aquí 2 puntos interesantes. Aquí sí o sí tiene que ir personalmente la persona a asistir a la reunión. Por lo tanto, no se aceptan representantes del integrante del comité. Aunque vaya con un poder, ¿verdad? Aunque vaya con un poder. Tampoco, aquí todos tenemos, finalmente nuestro voto es único. No es que yo por ser presidente tenga el doble de votos. Porque también pasa mucho que los presidentes se ponen un poco frescos y dicen, bueno, si yo estoy viendo que estamos en un empate, no en un empate, pero la mayoría está ganando, mi voto es doble. Claro. Bueno, esto es por desconocimiento de los mismos, a veces presidente de comité o de la asamblea. Desconocimiento, no vayas a decir ignorancia como el otro día. No, ya no voy a usar esa palabra porque también me retaron por del eso. Programa También me retaron por eso. Sí, yo cada vez que vengo al programa al final te retan. alguien me llama la atención. Sí, yo no sé, debe ser el auditor, alguien que te reta. Sí, alguien o personas que escuchan siempre el programa y después me mandan WhatsApp o personalmente me dicen cuando llego a la casa o cuando me encuentro conmigo. Bueno, pero eso es otro cuento. El asunto está en que estábamos conversando acerca del desconocimiento que pueden tener las personas, los propietarios, los integrantes del comité, y entonces creen que el presidente del comité, por ser presidente, tiene más voz, más voto, más poder. Algo que le encanta a la gente, tener poder y demostrarlo, y cree que siendo integrante del comité también tiene ese poder, cosa que nos vamos a dar cuenta que no es así. Es verdad, los acuerdos se toman con el voto entonces favorable de la mitad más 1. Así es. ¿Ya? O sea que si son 3 los integrantes del comité, Con 2. con 2. Si son 4, ¿Y se tiene que sesionar con cuánto? Con la mitad. con la mitad más uno. 1. Entonces ahí hay que tener ojo para los comités que son como 10 integrantes. Claro, o que son 3. O sea, es que cuando son 3 es mucho Más fácil, más ¿no? fácil, más relajado, pero imagínate poner, ya que Seis. existan 10 integrantes del comité, es difícil. Sí, y eso pasa. Pero pasa mucho. Es muy común, porque muchas personas quieren ser integrantes del comité y al final lo que se sucede en estos casos cuando son 8 o 10 es que se conforman grupos de amistades, grupos, digamos, como y se van a de- tomar 11. Claro. Y lleva los pastelitos y cosas así para comer. Sí, para que sea más ameno. Claro. Porque son reuniones que duran como 4 horas. Claro, ¿verdad? Entonces se reúnen y forman estos grupos y después se pelean con el otro grupo, ¿verdad? Y al final cada uno empieza a tirar para diferentes lados. Lo mejor, lo más sano, es que los integrantes del comité estén trabajando como un cuerpo colegiado, tal como tú decías al comienzo, como un buen equipo, ¿verdad? Si no hay un buen equipo... El espíritu. Claro, si no hay un buen equipo, un buen espíritu, va a ser al final la comunidad la que sale perdiendo, la que sale perjudicada. Así, por algunos pocos, queda perjudicada a toda la comunidad. Sí. ¿Te parece que nos vamos con una canción, Fito Páez, a rodar la vida? Bueno. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo. Vivo para siempre de verdad.
Bien, nuevamente estamos de vuelta conversando sobre copropiedad, hablando sobre copropiedad y en este caso especial sobre los comités de administración. Y ahí estábamos conversando con Carmen Gloria sobre las diferentes funciones y también las diferentes responsabilidades y cómo elegir a un integrante del comité o a los integrantes del comité, etcétera. De nuevo, así es. Así es, muy bien. Claro, si lo que yo digo es así, y entonces tengo, por suerte, tengo el respaldo de Carmen Gloria que dice que sí es así, claro. Sí. Por lo tanto, ella confirma que lo que yo estoy diciendo no es mentira, es No, verdad, por y supuesto que que no. estamos ajustados a lo que establece la ¿Te ley. cuento un secreto? Dígame. Lo que pasa es que nosotros somos administradores. De comunidades, sí, De correcto. comunidades. Sí, Y como un buen administrador, adivina qué nos pasa. no sé. Siempre estamos con cosas. Ah, claro. Y adivina qué me toca. Ah, sí, claro. Lo que pasa, y lo vamos a decir, es que hay una situación. Los administradores usamos muchísimo el teléfono, especialmente en el WhatsApp, donde los comités de administración, ¿verdad? Y no es una queja, al contrario, nos encanta eso. Pero este ¿verdad? no es un comité, por Ah, si no, un acaso. comité. Bueno, entonces Todos mis nos- comités son los más dulces y gratos para trabajar con ellos. Así es, Sí, claro, la no gran tengo- mayoría. No, todos mis comités. todas tus comunidades, actualmente muy bien, es qué un, bueno. un agrado trabajar con ellos porque hemos logrado generar un buen equipo. Un buen equipo. Lo Sí. que estábamos conversando recién, ¿verdad? Sí. Sí, eso es muy importante, conformar un buen equipo entre la administración y el comité de administración. Ya, y Bueno. entonces, pero cuenta, porque estaba diciendo, yo te estaba No, ¿verdad? pues si era un secreto hablando. nomás. Un secreto. No, pero ya. entre tú y yo Bueno. no puedo estar dando más. Correcto. Pero entonces muchas personas a veces hacen consulta a través del teléfono usando el WhatsApp para que uno responda y a veces incluso hasta hay reclamos por WhatsApp, etcétera. Eso Cuando es, se por eso, consiguen tu número telefónico. claro, por eso que le recomiendo a los colegas que no le den a todo el mundo el teléfono celular personal Te para que no prometo le que yo no para se que no los le doy. suceda Yo no como sé, está yo pasando no sé o cómo, sufriendo Carmen Gloria no en sé este momento. cómo, y no entiendo cómo todos obtienen mi número celular. Qué fácil es tener su número entonces a Sí. través de las comunidades. Y ojo aquí, porque a veces los mismos propietarios, los comités de administración comparten este teléfono, siendo que se les dice que es exclusivo Privado. para Y el privado. comité de administración. Pero bueno, eso pasa siempre. Sí, pero es parte del oficio. Así Aquí, es. ¿qué más vamos a hacer? Menciona SBO Servicios Contables para Edificios y Condominios, una gran solución a los problemas contables de los administradores y comunidades. ¿Dónde los pueden encontrar? En el fono WhatsApp más 569-9824-0438. Y preguntas del WhatsApp, evidentemente, sí las vamos a contestar al más 569-87989606. Y parece que han llegado, ¿ah? Porque te estaba mirando recién. Sí, si tú lo dices, yo te voy a creer. Yo te Ya. voy a creer. Te creo. Así es. Muy bien. Así es. Hoy es Así el día es. del. Así es. Así es, ok. Sí, por suerte confirma lo que yo digo. Esto está bien porque hay un gran respaldo. Porque, ¿no? porque el otro día no confirmé lo que tú decías y te enojaste. No. Así que hoy día vengo más sumisa. Ah, ya, qué bueno. Eso Ya. está bien. Wow. Ahora yo voto las cosas. Y aquí me va a retar Carlos. Oh, Estábamos hablando sobre las normas de funcionamiento del comité de administración. sí, Y estábamos conversando, bueno, finalmente cómo son las votaciones, cómo son las reuniones y que todas estas reuniones tienen, o los acuerdos de estas reuniones tienen que quedar en un acta foliada y firmada por los integrantes. O sea, no nos sirve tener un acta que no esté firmada. Ahora, ¿quiénes son las personas o cómo se eligen las personas? Va a ser finalmente lo que designe la asamblea de copropietarios. siempre y cuando sean propietarios. Eso tiene que quedar siempre muy claro. Así es. ¿Y cuánto tiempo va a durar? Es lo que fije la asamblea de copropietarios. O si no, lo que básicamente dice la ley, que puede ser un máximo de 3 años, que esto se puede ir renovando indefinidamente. Claro. Por ahí aparecen comités que llevan 15, 20 años en sus comunidades. Sí, claro. Y esto significa Duran entonces... más los comités que los administradores. Siempre. ¿Verdad? Y eso significa que cada 3 años digamos, como máximo debe haber un pronunciamiento por parte de la Asamblea si mantiene al comité de administración por otro periodo o si lo cambia. Y en ese caso, si lo quiere cambiar después de 3 años, lo puede hacer sin necesidad de llamar a una asamblea extraordinaria, sino que en la misma asamblea ordinaria donde se rinde cuenta al menos una vez al año,
entonces se puede tocar ese punto y la Asamblea puede entonces ahí tener, digamos, la posibilidad de ejecutar el cambio total o tal vez a alguno de ellos. Tal como tú lo dices. Ahora, el comité puede ser elegido en una asamblea ordinaria, tal como lo habíamos conversado. Pero ¿qué pasa con estos comités que a veces son hasta vitalicios? O sea, no 20 años. O finalmente hay comités que toman algunas medidas que son muy poco populares y la gente los quiere cambiar. La forma de removerlo, de acuerdo a lo que nos dice la ley, y que, ojo, puede ser la remoción total o parcial. No Claro. quiere decir que todos necesariamente se tienen que ir, es a través de una asamblea extraordinaria. Bueno, sí. Hay dos puntos que comentaste que es importante, yo creo, profundizar. El primero de ellos, acerca de que hay comunidades en que tienen a los comités de administración 5, 10, 15 o más años, hasta 20 o más, ¿verdad? Y no hay ningún problema, siempre y cuando se vayan eligiendo cada 3 o renovando cada 3 años. Es decir, pueden ser reelectos eternamente, como los políticos, digamos, como los diputados, los senadores, ¿verdad? Que pueden estar ahí nos 40 metamos con años, con 30 años. política. ¿verdad? No No, nos pero te metamos digo, ahí. aquí igual, pero cada 3 años, ¿verdad? Pero imagínate cómo están ahora los políticos. Sí, pero bueno, entonces cada 3 años debe quedar registrado en el acta que se mantuvo, se le renovó la confianza al comité de administración, se mantuvieron todos allí y entonces está la posibilidad, como decía, de cambiarlo si es que quiere la comunidad, la asamblea. Ahora, en cuanto a la forma de remoción que quisiera alguien del comité de administración, total o parcial, ahí entonces se pone la cosa más difícil porque evidentemente que la autoridad o la ley estableció que elegir a un comité o sacarlo no es chacota y entonces se requiere una asamblea extraordinaria. Pero para este punto, primero debe conformarse de la siguiente forma. Tienen que haber personas, propietarios, que al menos, ¿verdad?, sean un 15% de la comunidad y solicitan y hacen una solicitud a la administración, firmada por supuesto, por cada uno de ellos tienen que identificarse, y el administrador entonces tendría que llamar a una asamblea extraordinaria, con los Así es. quórum que establece esta asamblea, que significaría El 80% En primera citación. citación, el 60% en segunda citación, pero para la aprobación tiene que ser sobre el 75%. Claro. Y hay algo más que debemos señalar. Las asambleas extraordinarias establecen que en primera citación, o sea que la segunda citación debe ser entre 5 y 15 días después de la primera citación. La diferencia con la asamblea ordinaria que es media hora después, ¿verdad? Pero en este caso entre 5 y 15 días. Es decir, se citó a asamblea para la remoción del comité porque se juntó la cantidad de firmas que se requiere y estamos citando para el día 20 de diciembre a las 19 horas. Llega a las 19 horas, ¿verdad? Y el administrador lo que tiene que hacer es contabilizar cuántas personas están. Si a las 19:05, ¿verdad?, no está el quórum, entonces tiene que decir el administrador, no se reunió el quórum, por lo tanto, la próxima asamblea, que también ya quedó citada, o sea, en segunda citación, ya quedó informada en la citación de la primera, va a ser en 5 días más, es decir, el día 25 de diciembre, a las 19 horas, nos vamos a reunir. Y ahí entonces tendría que estar el 60%. A las 19 horas, son las 19:05 y no se reunió el 60%, ya no hay ninguna posibilidad de desarrollar la asamblea. Pero hay unas maneras más fáciles también. La ¿Sí? ley dice sí. ¿Por ejemplo? Sí, por ejemplo, hacer una consulta por escrita. Ah, muy bien. Mira. Sí, es más fácil que Qué juntar a bien. tanta gente. ¿Y cómo sería? en Pero ese caso? eso también tiene que estar aprobada con el 75% de los votos favorables. ¿Ya? Ahora, la pregunta cae de cajón, porque ¿qué es lo que podríamos hacer? ¿Mandar una consulta y falsificar esas firmas? ¿Cómo hacemos que esto sea realmente lo que, o que el propietario firmó? Porque muchas veces puede, quizá un arrendatario, ve un papel, lo firmo, y ¿cómo se acredita efectivamente que ese propietario que firma una consulta escrita? Porque no solamente la ley ya se menciona a este punto, sino hacia a varios puntos más.
Bueno, eso que no lo vamos a definir ahora para dejar tema. Claro, bueno, eso lo define precisamente el reglamento de copropiedad que tenga esa comunidad, y si no está establecido allí, entonces a través del reglamento interno, ¿verdad?, que debe ser acordado ese punto sí en una asamblea para que quede establecido y se pueda exigir. Entonces allí tal vez se podría primero establecer, digamos, la calidad de propietario por medio de acreditarlo con alguna documentación. Desde un comprobante de pago de dividendo hasta el registro, digamos, en el conservador de bienes raíces, etcétera. Esa podría ser una solución. Y por supuesto que fotocopia del carnet de identidad. Yo creo que esa sería la forma correcta de poder comprobar que verdaderamente quien está firmando es el mismo que dice que es el dueño de la propiedad. Tú dijiste que teníamos WhatsApp y es así, ya han llegado algunos WhatsApp de las personas que nos están hablando. Dame un segundo. Sí. Dame un segundo. Dice, el comité de administración instaló un sistema de cámara, pero lo que pagamos fueron más de 4 millones de pesos. Sin consultarnos a todos nosotros, ¿eso es legal o no? Bueno, son 4 millones de pesos. La ley establece que el comité de administración tiene facultades para invertir en temas relacionados con la comunidad hasta 6 veces la emisión de gastos comunes, es decir, 6 meses. Esto significa que si en una comunidad el gasto común total, digamos, sumando todo, ¿verdad?, son 10 millones, el comité de administración tendría entonces facultad de gastar o invertir sin consultar hasta 60 millones. Es decir, si son 20 millones, van a ser 120 millones los que puede invertir sin consulta. Por lo tanto, en el caso de la persona que acaba de consultar, mi respuesta es que el comité está facultado para hacer esa inversión, que lo más probable además que no sea un capricho, sino que esté relacionado con las necesidades que tiene la comunidad en cuanto a seguridad. Entonces no es necesario consultarlo, de acuerdo a lo que dice la ley. Ahora, el comité puede definir si es que lleva este presupuesto u otros presupuestos para la aprobación de la asamblea. Cuando pueda quizá impactar un poco los gastos comunes y estamos un poco vulnerables a eso. Piensa en la asamblea que tuvimos ayer. Varios millones tenían que hacer, finalmente se aprobó por un monto. Y esto perfectamente el comité de administración lo podría haber hecho sin haberle consultado a nadie. Así es. Claro, lo que pasa es que a veces las personas, los propietarios en general se enceguecen, ¿verdad? No tienen conciencia de lo que significa el invertir en una propiedad que ellos mismos están comprando o tienen ya de hace un tiempo. Es fundamental el que las comunidades estén continuamente invirtiendo en reparaciones para que justamente no pase esto, que al final se les acumula una cantidad enorme de inversión, ¿verdad? Y eso va a significar entonces que el gasto común podría aumentar de manera excesiva. El mismo caso que tú acabas de contar de ayer en una comunidad que nosotros administramos, el gasto total, digamos, o la inversión total eran más de 45 millones de pesos. Y sin embargo, lo urgente eran 18 y al final se aprobaron los 18 y no los 45 millones. Lo que va a significar es que va a incrementar el gasto común un poco más, pero durante un año no se van a poder seguir haciendo otras inversiones. Y esto va al final perjudicar a la misma comunidad. Es complicado cuando se ve de ese punto de vista, pero es realista. Pero es realista, claro. Y no podemos desenfocarnos de eso. Otra pregunta que tenemos de alguien que nos está escribiendo, ¿ya? Dice, vivo en Santiago Centro y este mes la administración, con el comité de administración, aumentaron los valores del quinto y la sala de eventos sin preguntar a los vecinos. Queremos cambiarlos, ¿qué hacemos? ¿Quieren cambiar los valores o quieren cambiar al comité? Es la primera pregunta que yo le haría. Pero respondamos... Sí, respondamos las dos cosas para... Si quieren cambiar los valores, ¿qué pueden hacer? Bueno, primero hacer una solicitud al comité de administración de partida. El comité de administración tiene la facultad para hacerlo. Es decir, lo puede hacer sin consultarle a nadie. Es parte de la facultad que tiene el comité de administración. Y era lo que estábamos conversando. Finalmente pueden dictar normas. Esta Sí. es una norma que están dictando ese comité
comité de administración. Ahora, si las personas no están de acuerdo, pueden seguir lo que ya hemos conversado anteriormente, de llamar a una asamblea, solicitar, bueno, eso viene más adelante también, y finalmente todo lo que conlleva, llamar a una asamblea, y si la asamblea dice en realidad sabes que los valores son muy altos, ahí la asamblea decide cuántos serían los valores finales. A ver, pero pasa algo, ¿verdad? Que también hay que aclarar. Igual que para la remoción del comité de administración, si hay un grupo de propietarios que estén al día en el pago de los gastos comunes, que no estén de acuerdo con que le hayan subido el valor del arriendo del quincho o de la sala multiuso, parece que era, la sala de eventos, tendrían que reunirse el 15%, Claro. ¿verdad? Y solicitar a la administración una asamblea extraordinaria. Así es. ¿Verdad? Por lo tanto, lo que yo les recomiendo, lo que va a ser muy difícil, porque el comité de administración seguramente tomó la decisión por alguna razón específica, no lo sé. Finalmente se toman decisiones en pro de la comunidad. Claro, en favor de la comunidad. Pero bueno, pensemos entonces que el 15% sí se reúne, hay que llamar a asamblea extraordinaria, es decir, ellos no pueden llamar a asamblea, tienen que solicitarle a la administración que llame a asamblea. La administración va a llamar a asamblea, tal como lo dije recién, el día 20 de diciembre a las 19 horas, en primera citación, y la segunda citación el 25 o 26 de diciembre a las 19 horas también. Si se logra el quórum, ¿verdad?, para estar presente, entonces se puede llevar a cabo la asamblea. Pero debe estar de acuerdo, tal como tú lo estabas diciendo recién, debe estar de acuerdo en modificar esto el 75%. Por lo tanto, lo recomendable es que estas personas que son propietarias, la próxima asamblea ordinaria que haya, claro, vayan y planteen esta situación, y tal vez en esa asamblea ordinaria, con los pocos que vayan, se puede lograr modificar si es que están todos de acuerdo. Claro, pero por ahora no hay que nada más que acatar lo que indica el comité de administración, que como ya lo hemos dicho, está dentro de las facultades que ellos tienen. Así es. Mira, interesante. Ahora, las atribuciones y obligaciones de los comités de administración, para que no los desviemos tanto, ¿Ya? tienen, hay varios puntos. Uno son de origen legal. Y Sí. tal, lo que estamos conversando delante es básicamente que el comité tiene atribuciones legales que son obligatorias para toda la comunidad, lo que acabamos de decir, ¿ya? Y mantienen su vigencia mientras no sean revocados o modificados por la asamblea de copropietarios, tal cual el ejemplo que estuvimos comentando ahora. Sí, Ahora tú eres el sí y yo soy la sí es. claro. ¿Ya? Otro punto que tiene es la aplicación de las multas. Tal como también lo conversamos, imponer multas siempre y cuando estén contempladas en el reglamento de copropiedad. Aquí no pueden ser multas que no estén contempladas. Sí, claro. Y eso es bueno poder aclararlo también, porque muchas veces el desconocimiento hace que los comités de administración cometan errores que les pueda significar a ellos también una sanción por parte de la autoridad, ¿Qué pasa especialmente los tribunales. Sí, ¿qué pasa si en el reglamento de copropiedad no se habla de multas? Ellos pueden inventar multas No, a silencio del reglamento de copropiedad, porque se hablaba mucho hace un tiempo ahí en un foro, también lo estuvimos discutiendo. ¿Qué pasa si no el reglamento no dice nada? bueno, O dice lo clásico, se prohíbe, por ejemplo, que la instalación de, no sé, de las fachadas, que se intervenga la fachada. Pero habla de prohibiciones, pero no habla de multas. ¿Cómo se toma eso? bueno, lamentablemente si el reglamento de copropiedad no habla de multas ni de montos, no se puede multar. O sea, aunque haga el comité de administración o la misma asamblea un reglamento interno y ahí establezca multas, la verdad es que no son válidas porque no lo establece el reglamento de copropiedad. Entonces, en este caso, lo que es recomendable que haga la comunidad es empezar a denunciar al juzgado de policía local las infracciones de los propietarios. Esto va a significar un tremendo problema de tiempo y de recursos a la comunidad, porque evidentemente que quien va a tener que estar asistiendo a todas estas denuncias no va a poder ser el administrador. El administrador tiene otras funciones aparte de estar yendo esporádicamente al juzgado de policía local.
Por lo tanto, lo que va a tener que hacer la comunidad es contratar un abogado para que esté continuamente entonces haciendo estas denuncias. Claro. Se van Es a volver complejo el locos, tema. se van a volver locos y el abogado les va a ir muy bien. Claro, al abogado le va a ir muy bien. ¿Ya? Otro tema que tenemos es autorización del corte de suministro eléctrico a deudores morosos. Sí. La ley en el artículo 5 faculta al comité de administración para que autorice al administrador solicitar el corte de suministro eléctrico. La autorización debe otorgarse en forma previa al corte de suministro y para el caso particular y para cada caso particular, no pudiendo así ser otorgadas autorizaciones generales. O sea, lo que se entiende de esto es que el comité de administración tiene que firmar cada autorización de corte para cada departamento. Es decir, hay que revisar caso a caso. Y, y existen dos formas de corte de energía eléctrica. La primera de ellas es a través de la empresa que suministre el servicio eléctrico en esa comunidad. Y la segunda es si existe un sistema propio de la comunidad. Y el sistema propio es un interruptor que no sea el mismo medidor que tiene cada departamento, sino que un medidor, digamos, un interruptor aparte. Porque debemos recordar que el medidor le corresponde a la empresa que suministra la energía eléctrica y eso es inviolable, o sea, la administración no puede tocarlo, pero sí cuando existe algún medio distinto. Y yo andaba buscando una foto que tengo, ¿verdad?, precisamente que muestra no sé si se podrá ver o no, se enfocará, que muestra el interruptor o los interruptores que están encima del tablero o del medidor. Entonces, si tienen este sistema, el mismo administrador o la administración puede cortar la luz directamente. Si no tienen este sistema u otro parecido, entonces allí definitivamente va a haber que solicitar el corte de energía eléctrica a la empresa que esté suministrando la energía a ese edificio. ¿Se entendió? A lo mejor se vio el... ¿Sí? Ah, perfecto. Ahí entonces lo pueden apreciar. Ahí está, ¿verdad? Se ve en la parte de arriba, ¿verdad?, aparte del medidor. Eso Estamos quería con el decir. eso así y sí. Sí, correcto. Súper. Bueno, corte de suministro eléctrico ya lo hablamos. Aprobación de presupuestos estimativos de gastos comunes. Hay comunidades que, bueno, van haciendo el gasto del mes, cobran en el mes. Pero hay otras comunidades que hacen presupuestos estimativos para un año. Claro. Aquí el comité de administración tiene la facultad de aprobarlos mensualmente. Sí, y anualmente también. Es decir, la administración debe proyectar el gasto común del año completo. Ah, claro. Claro. Eso sí, si es que está descrito esto o autorizado en el reglamento de copropiedad. Claro. Por eso que yo diría que más del 95% de las comunidades, ¿verdad?, se rige por por el gasto efectivo. Es decir, lo que se gastó en el mes pasado se cobra al mes siguiente, ¿verdad? Es por eso. Pero alguna comunidad podría tener este otro sistema y entonces hay que respetarlo y hay que acatarlo y el administrador tendrá entonces que hacer la proyección anual de los gastos comunes, pero también la ley establece que si hay una variación importante o una emergencia, también pueda ajustarse ese gasto común. Otras facultades que tiene el comité de administración o atribuciones es sobre los depósitos del fondo de reserva. Sí. Generalmente la gran mayoría de las comunidades, y así también lo establece la ley, por cada gasto común nosotros cobramos un porcentaje de fondo de reserva, ya que generalmente es el 5%. Ese fondo muchas veces está dentro de la cuenta corriente. Entonces, ¿qué es lo que nos indica la ley y nos propone? De hecho, una de las buenas ideas que tiene la ley, separe la plata. ¿Y dónde la puedes separar? Por ejemplo, en un fondo mutuo, aunque hay variaciones y a veces hay pérdidas significativas, o bien en un depósito a plazo. La idea es que estas platas siempre se mantengan separadas, porque también es más fácil verlo contablemente.
Claro, es más fácil y más sano, también más transparente. Es muy importante este punto porque el comité de administración tiene la facultad para decidir dónde invertir. Ahora, hay riesgos también que se pueden sumar. Nosotros nos enteramos en una comunidad que tenían en un fondo mutuo 11 millones y resulta que después cuando lo van a ver tenía 8 millones. Evidentemente que la responsabilidad del comité es estar atento a eso para que no pierda plata la comunidad al tener esta inversión. Es por eso entonces que es mejor, aunque se gane menos, tener un depósito a plazo, como tú decías, que invertirlo en la bolsa, si no va a haber alguien del comité metido ahí día a día mirando que eso crezca y que no estén perdiendo plata. Tal cual. Y es mejor tener algo, un chanchito. Claro. Y claro, y es re fácil porque finalmente si todos los meses vamos cobrando un porcentaje, podríamos tener un depósito a plazo, por ejemplo, a 60 días con renovación y hacemos un cheque, giramos un cheque por lo que se cobró y lo vamos aumentando ese fondo reserva, que muchas veces no se hace porque el fondo reserva lamentablemente lo tiene la cantidad de morosos. Claro. Por ejemplo, o todas estas facturas que nunca se cobran en los gastos comunes y que son fondos de reserva pero no lo son. Entonces, ¿y para qué? En pro de mantener un gasto como muy estable y muy parejo. Claro, que esto es digamos una situación que se da, yo diría que en la gran mayoría de las comunidades. Y el concepto pan para hoy, hambre para mañana, sí. Por lo tanto, eso lamentablemente las personas, los residentes, los propietarios, ¿verdad?, no lo entienden muy bien. Ellos creen que cada vez que sube el gasto común es por capricho de alguien, porque el administrador se le ocurrió pagar algo, etcétera. Y no ven que es una inversión precisamente para ir mejorando la valía de su propia inversión, que es el edificio donde él está viviendo. Finalmente mejorar la plusvalía. Claro, esa es la idea y para eso entonces hay que estar dispuesto a invertir. Debemos recordar que los edificios, ¿verdad?, se van añejando, se van poniendo viejos, igual que nosotros, ¿verdad? Y eso significa que van a haber más deterioro, más gasto en medicina en el caso de las personas y en médicos, más gasto en reparaciones por parte de los edificios. Más aún si no se han cuidado. Y se han mal cuidado, que sucede mucho. La gran mayoría de los edificios hoy día que tienen sobre 10 años, vemos que están llenos de filtraciones, llenos de problemas eléctricos, llenos de reparaciones que hay que ejecutar en las calderas, en las piscinas, en los estanques de agua, etcétera. Es verdad. Sí, pues. Es verdad. Claro. Es que no quiero decir así. Así ya. es. Tenemos otras facultades, como que yo fuera todavía miembro del comité. Pero lo fuiste durante varios años, ¿verdad? Tienen atribuciones. Convocar a sesiones extraordinarias. Que lo que eso finalmente representar o con el 15% de lo que estábamos hablando de los derechos del condominio, que se pueda citar a una asamblea extraordinaria y el mismo comité de administración determina el lugar en que se va a celebrar esta asamblea. Puede ser dentro del edificio, por ejemplo, o fuera de este edificio, pero siempre dentro de la misma comuna. Así es, dentro de la misma comuna. Sí, eso hay que dejarlo muy claro. Ahora, el comité de administración puede citar asambleas ordinarias y extraordinarias, a cualquiera de las dos, ¿verdad? Eso es una facultad que tiene el comité de administración, sí. Pasando por alto al administrador. Claro, sí, pasando por alto incluso al administrador. Ahora, ¿quién siempre va a citar? El administrador, porque el comité va a dar la instrucción que se efectúe la asamblea, ¿verdad?, tal día a tal hora, ¿verdad? Eso sí, pero no tiene sentido que el comité de administración esté redactando la citación y después la esté distribuyendo y cerciorándose que cada uno la reciba, etcétera. A veces los comités quieren hacer ese trabajo también, y qué bueno, porque significa que le ahorran también trabajo al administrador y eso siempre va a ser bueno para uno. Pero por otro lado, no tiene sentido que tengan un administrador y ellos le estén haciendo el trabajo. Otro de los puntos que tiene que ejecutar es la ejecución de los acuerdos de la asamblea. Tal como tú lo habías comentado, si la asamblea decide X cosa, el comité está obligado a ejecutarlo. No hay excusas para decir que no se puede, que falta plata. Ahí se tendrán que comentar los gastos comunes, desconozco las situaciones, pero siempre tienen que dar
ejecución a lo que se acuerda en una asamblea. Otro de los puntos también es firmar el libro de actas, también lo conversamos delante. Libro de acta tanto de acuerdos de asamblea como los de las reuniones de comité de administración. Claro. Y ojo con esto, la ley establece al respecto que deben haber dos libros de acta. Uno exclusivamente para las asambleas y otro exclusivamente para los integrantes del comité de administración, o sea, para el comité de administración. Y estos libros deben estar foliados. Por lo tanto, deben firmar el comité de administración tanto las actas de la asamblea como de las mismas reuniones que tenga el comité. Sí, es verdad. Abrir cuenta corriente o de ahorro y actuar en ella. Aquí cuando empezamos a tocar las platas. Claro. Aquí tenemos dos personas quien las puede ejecutar, pero estamos hablando aquí del comité de administración. El administrador también está facultado para la apertura de la cuenta corriente. Claro. Y siempre la apertura tiene que ser a nombre de la comunidad. Evidentemente, claro que sí. Siempre. A nombre de la comunidad. Siempre. Claro. Y ahora, sobre esto, efectivamente, el comité de administración puede abrir cuenta corriente, pero generalmente quien lo hace es el administrador, ¿verdad? El comité puede actuar en ella, significa firmar los cheques, por ejemplo, o solicitar cartola, o solicitar cheque protestado, o Claro. algún trámite especial. Pero todos estos trámites también lo puede hacer el administrador. Correcto. Y también la asamblea puede acordar quiénes van a ser las personas que puedan girar en la cuenta corriente. ¿Sí? ¿Ya? Porque muchas veces se piensa que, no sé, por ejemplo, que un integrante del comité está en DICOM, la asamblea decide que no, que mejor ellos no giran. Claro, ese es verdad, pero sí, siempre es bueno que sean al menos dos las personas que O sea, firmen. por lo menos. Claro. Ahora, lo que pasa es que generalmente firma el administrador junto con alguien del comité de administración, pero siempre tiene que haber dos firmas. Ahora, lo mejor y más conveniente especialmente para la administración es que sean los integrantes del comité quienes firmen los cheques. Esto porque primero significa que el administrador no tiene firma como para, como piensa la gente, ¿verdad?, hacer algún malabar ahí con alguien del comité, sino que tienen que ser dos integrantes del comité, por lo tanto eso a uno lo salva como administrador. Y por otro lado, significa que el administrador solo maneja el talonario de cheque y puede retirar talonario, y eso va a significar entonces que haya incluso más control, porque al final van a ser tres los que van a estar controlando, digamos, el movimiento de las plata de la comunidad. Primero el administrador, porque va a tener que confeccionar, o la administración, porque va a tener que confeccionar el cheque, por supuesto con los respaldos, y con el respaldo después mandarlo al comité de administración para que dos de ellos revisen cada uno de estos pagos y firmen. Por lo tanto, es mucho más transparente hacerlo de esta manera, según nuestro punto de vista. Y es lo que recomendamos. Así es. Vámonos con una canción, Andrés Calamaro, La Copa Rota. La copa rota. Sí, Bien. una canción antigua. ¿Sí? ¿En serio? Aturdido y abrumado por la duda de los celos, se ve triste en la cantina un bohemio ya sin fe, con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue. Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice ya está bueno de licor. Nada remedia con llanto, nada remedia con vino, al contrario la recuerda mucho más su corazón. Una noche como un loco mordió la copa de vino y le hizo un cortante filo que su boca destrozó, y la sangre que brotaba confundióse con el vino, y en la cantina este grito a todos se estremeció. No te apures, compañero, si me destrozo la boca, no te apures, que yo quiero con el filo de esta copa borrar la huella de un beso traicionero que me dio. Mozo, sírveme la copa rota, sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírveme una
copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Copa rota, sírveme que me destroza tanta fiebre de obsesión. Mozo, sírvame otra copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. No te separes de la compañía de Radio Hoy. Somos Radio Hoy, la primera radio 100% dedicada para los fans, la música, los deportes, la cultura y mucho más. Somos la radio oficial de la fanaticada mundial. ¿Tu empleador no cumple con sus obligaciones? ¿Sufres de acoso laboral? Con Defensa Trabajador de Global News puedes defenderte. Di no a los malos empleadores. Pide tu hora de atención al mail contacto@globalnews.cl y para mayor información visita www.global-news.cl. Con Defensa Trabajador de Global News nos pagas cuando ganemos tu caso. Aquí me tienes. Aquí me tienes. Dale. Después del adiós y más. Son los éxitos de la chilena Consuelo Schuster y suenan todos los días en la programación de la Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos los que comparten el deseo de un mundo mejor, lleno de paz y esperanza. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Te desea Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Los éxitos de los hermanos de Jesse Joy suenan en Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Y yo me voy, esto ya es en serio. Si tú te vas, y yo me voy, con quien se queda el perro. Deportes, cultura, noticias e información. Todo esto lo puedes encontrar en Radio Hoy, porque la información es ahora. Cuivo.cl es un sitio de comercio seguro y libre para todos los que quieren comprar y vender cualquier cosa de una manera segura, fácil y gratuita. En Cuivo.cl puedes encontrar autos, casas, ofertas de trabajo, artículos para el hogar y mucho más. Nuestro servicio está dirigido a toda la población, pero nuestra oferta también incluye a las empresas locales que quieran publicar sus productos y servicios a la gente. Cuivo.cl, donde buscar y ofrecer es más fácil. Visita www.hoydeportes.cl y entérate de todo el acontecer nacional e internacional del deporte que tú prefieras. Somos Radio Hoy Deportes, la pasión que desborda tus sentidos. Piensa por ti mismo y deja que otros también disfruten de ese privilegio. Radio Hoy, la información es ahora. Desde muy temprano
hasta que te acostás. Radio Hoy, la información es ahora. Encontrarte en cualquier lugar para disfrutar. La radio juntos, la radio. www.radiohoy.cl. Radio Hoy es una empresa en vivo limitada. www.envivo.cl. Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. ¿Sí? Ok, hemos vuelto después de haber metido las patas durante mucho rato, ¿verdad? Sí. Y, no. Y a los dos. y a los dos, ¿verdad? Sí. Pero no. bueno, ahora ya es que estábamos conversando sobre otros temas, ¿verdad? Y, sobre las edades, pues, sobre digamos, las ¿no? edades, Sí, claro, ¿verdad? Los Y- cumpleaños que se aproximan. Eso, Cosas ¿verdad? así. Y ahora que se va el año, ¿verdad? Y todas estas cosas. Pero tenemos que seguir hablando del tema que nos convoca, que está relacionado con los comités de administración de las comunidades. No antes sin hacer mención a SBO, Servicios Contables para Edificios y Condominios, una gran solución para los problemas contables de los administradores y comunidades. ¿Dónde los pueden ubicar? En el fono WhatsApp más 569-98240438. Volvemos a insistir con el WhatsApp. Nos pueden escribir al más 569-8728-9606. Muy bien, pues. ¿Hay otro, no? Sí, ¿No? sí, pero espérame. Ah, bueno. Yo soy un poco lenta. Bueno, Soy un poco lenta con los WhatsApp. yo de aquí veo. Ya, pero no me presiones No, en no, el aire. tranquila, ¿Qué hemos tranquila. conversado cuando no estamos al aire? No me acuerdo. ¿Qué hemos conversado? De Tantas hecho, cosas. Carlos Carlos es testigo de fe de nosotros. Sí, claro. Aquí, Constanza nos hace la siguiente pregunta. En mi edificio siempre hacen reuniones a puertas cerradas los comités de administración. Pero yo creo que eso no es transparente. ¿Puedo participar de las reuniones en que ellos me prohíben ingresar? Buena pregunta, y esto se da mucho en las comunidades. Para ello entonces tenemos que aclarar lo siguiente. Quienes fueron elegidos para sesionar, para tomar decisiones, para representar a toda la asamblea, les guste o no a los demás, es el comité de administración. El comité de administración lo que puede hacer en algún momento es invitar a algunos propietarios, ¿verdad?, a que asistan, a que puedan dar su opinión, a que escuchen, a que sean asistentes de ellos, como conversábamos recién, o asesores, como quieran llamarle, o puede que no, ¿verdad? Eso es resorte exclusivamente del comité de administración. Distinto sería si la asamblea no solamente elige al comité de administración, sino que además a algunos asesores o a algunas personas que los apoyen, y entonces sí podrían estar estas personas sesionando con el comité de administración, aunque solo tendrían derecho a voz, pero no a voto. Por lo tanto, es resorte exclusivamente del comité de administración, por lo que yo entiendo de lo que está preguntando la persona, Constanza. Constanza. En lo que yo entiendo es que ella quiere de alguna manera participar, pero siento que tal vez quiera imponer, digamos, estar presente. Si es así, no corresponde. Es distinto si la invitan o si accede el comité a que ellos, a que esté presente. No solamente ella, sino que tal vez otras personas más. Debemos recordar que el comité de administración, tal como lo hemos dicho, debe trabajar como un cuerpo colegiado, y para que trabajen bien debe haber cordialidad, debe haber un buen compañerismo, debe haber incluso muy buena recepción entre cada uno de ellos. Si llega alguien, ¿verdad?, que va a ser una oposición, que va a estar continuamente siendo... La oposición. Claro, oposición, por llamarle de alguna manera, o belicosos con ellos, o o conflictivo, evidentemente que no se van a sentir bien ellos.
Y para esto entonces... Finalmente los que molestan, los que entorpecen Claro. constantemente la labor del comité de administración, que no están de acuerdo con nada, que no quieren que le aumenten los gastos comunes, que no, digamos las cosas como son. Es Sí, claro, eso, claro. finalmente los que entorpecen. Claro, entonces, si fuera así, el comité está en su pleno derecho de no aceptar digamos, el ingreso de estas personas a estas reuniones, porque insisto en que fueron elegidos ellos, ¿verdad?, por la asamblea. Por lo tanto, en ese caso. Ahora, si fuera distinto, si esta persona que nos está consultando tiene buenas intenciones, ¿verdad?, entonces debe conversar con el comité y, dependiendo de su historial, porque aquí también hay que ver qué es lo que ha pasado para atrás con ella, entonces el comité tomará la decisión si la invita o no. Otra pregunta que tenemos es Cristian, nos dice, hola, soy propietario de un condominio y en enero harán una asamblea para elegir comité de administración. Yo no tengo mucho tiempo, pero me gustaría que mi hijo, mayor de edad, participara. ¿Será posible que esto se ejecute? Bueno, la ley establece claramente que para integrar el comité de administración debe ser el propietario o propietaria y o su cónyuge, tal como yo lo dije recién, con libreta. Es decir, no puede ser el hijo, no puede ser el tío, no puede ser el hermano, ni el abuelo. Tienen que ser solo los propietarios o sus cónyuges. Por lo tanto, en este caso, aunque tenga toda la buena intención y el interés de colaborar, lamentablemente no puede ser integrante del comité de administración. Sigamos con las funciones de los comités de administración. Bueno, ¿Ya? sigamos. El comité de administración podrá denunciar infracciones al artículo 32. Wow. ¿Cuál es el artículo 32? Me preguntarás tú. Sí, eso pregunto yo, la verdad. Te pregunto. Entonces, Carmen Gloria, ¿cuál es el artículo 32 de la ley bien. 19.537? Muy bien, está referido sobre las obligaciones de los copropietarios a usar unidades en la forma en que está descrita en el reglamento de copropiedad, en forma ordenada y tranquila. Ordenada y tranquila. ¿Y qué significa ordenada y tranquila? Bueno, va a depender del punto de vista de cada persona. Así es. Ahora, dentro de los 3 primeros meses de ocurrido un hecho, el comité de administración tendrá la facultad para realizar una denuncia al juzgado de policía local. Eso significa que si yo me porté mal en el edificio, hice algo incorrecto, el comité de administración tiene hasta 3 meses para denunciarme en el juzgado de policía local. Sí. ¿Sí? Correcto. Ok. Entonces, el comité de administración, que como conversábamos anteriormente, si no está en el reglamento de copropiedad las multas o las sanciones, entonces tiene la facultad, cualquiera de ellos, esto puede ser, se puede mandatar a alguno de los integrantes del comité para que no tenga aquí los 3, al juzgado de policía local, a denunciarme por esa infracción que yo cometí. Otro de los puntos interesantes, y yo creo que uno de los más complicados que puede haber, es confeccionar el plan de emergencia. Ya, esto no es que el comité vaya y recorra el edificio y lo confeccione. Básicamente es responsable de que exista ese plan de emergencia y que también sea aprobado a través de la asamblea y que finalmente se ponga en práctica. Claro. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo puede hacer? Contratar a un experto que podría ser un prevencionista de riesgos, se elabora el plan y se empieza a poner en marcha. Porque digo que uno de los puntos más importantes, porque ¿qué pasa si finalmente hay un incendio en un edificio y esto genera quizás la pérdida o la muerte de alguien? Claro, y tal vez Y no existe reglamento, ahí, digamos... o sea, el plan de emergencia. Claro, ahí lo más probable es que si llegara a suceder esta situación que tú acabas de señalar, incluso, digamos, con el fallecimiento o la provocación de la muerte de alguien por un accidente o por un siniestro, la responsabilidad legal, ¿verdad?, y penal va a recaer sobre ese comité de administración, ¿verdad?, contra ninguna otra persona más. Ahora, por otro lado, si además a eso le agregamos que el incendio causó daños en el edificio y hay seguros comprometidos, el seguro no va a cubrir porque no se está cumpliendo con la ley. Por lo tanto, no van a pagar, digamos, el daño o no van a indemnizar, es la palabra correcta, el daño causado por ese incendio. Por lo tanto, ¿quién o a quién se puede demandar por esta negligencia? Es justamente al comité de administración. Por lo tanto, esta es una situación bastante grave, bastante seria y que los integrantes de los comités de administración no toman en cuenta. Justamente conversábamos hace poco
que un edificio que lleva, ¿cuánto? 10 años, 12 años, y nunca ha tenido un plan de emergencia, ¿verdad? Y conversábamos sobre las responsabilidades que tienen. Evidentemente que no se han dado cuenta de esta situación, pero en el momento en que llegase a haber un siniestro, ahí alguno de ellos va a tener que pagar las penas del infierno. ¿Y te cuento algo? Cuénteme. Una vez que este comité de administración se conformó, tiene 3 meses para ejecutarlo. Claro. O sea, no puede decir, no, es que no tenemos plata, esperemos un mes más, esperemos otro. Solo 3 meses. Ahora, y aquí se da una situación que es muy extraña, ¿eh? Por eso digo yo a veces que la gente es muy rara. Resulta que... Eso es lo que te digo yo. La gente Claro, es muy rara. es muy rara. La gente, claro, hay que pensar que un plan de emergencia para un edificio de unos 10 pisos, ¿verdad? Promedio, ¿verdad? Va a costar cerca de 300.000 pesos con todo lo que eso significa, digamos, con las observaciones, ¿verdad? Con la documentación, con la entrega de este plan de emergencia en Carabineros y en Bomberos, ¿verdad? Con todo, digamos, lo que corresponde, lo que exige la ley. Y sin embargo, ¿verdad? Lo que puede perjudicar a la comunidad es enorme. Solamente pensemos en que no murió nadie salió accidentado, sino que solamente hubo un daño por el fuego, ¿verdad? Que lo más probable es que salga con solo pintar eso, aparte de raspar y aparte del daño que pueda causar el agua por tratar de extinguir el incendio, ¿verdad? Signifiquen fácilmente unos 5 o 10 millones de pesos por parte baja, ¿verdad? Esas reparaciones, ¿verdad? Y el seguro no les va a cubrir porque la comunidad no quiso invertir 300.000 pesos, ¿verdad? Entonces se dan cosas muy extrañas, ¿verdad? En la mente de los integrantes de los comités de administración o de quienes sean copropietarios. No quieren pagar 300, pero se arriesgan a pagar millones y millones. Pero es que ¿para qué? Pues? Vamos a estar gastando 300.000 pesos si eso no pasa nunca. Pero puede pasar. No, si no pasa nunca. Esas son las excusas que dan las personas y por eso llegamos a la conclusión que las personas son muy raras. Claro, son muy extrañas, ¿verdad? Sí. Otro de los puntos que también confiere la ley para los comités de administración es fijar plazos para la reparación de defectos en el interior de las unidades. Esto me gusta porque muchas veces hay copropietarios que en su departamento adentro tienen ciertas filtraciones que están provocando un daño a un área común. Uh-huh. Y ellos se niegan rotundamente a que se repare. Sí. ¿Ya? Y no quieren y no abren la puerta. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley sobre el comité de administración? Le fija y le da la facultad al comité para que establezca un plazo para quienes no efectúen las reparaciones a los desperfectos. Ya. Okay. Y no solamente estamos hablando de áreas comunes, ya también estamos hablando que si un desperfecto o una filtración, por ejemplo, está afectando a otro copropietario. Claro. Y eso entonces va a significar que si pasado el tiempo que estableció el comité de administración no ha cumplido esa persona, entonces se convierte en un infractor, ¿verdad? A una norma que estableció el comité de administración. Y la pregunta sería, ¿qué puede hacer ahora el comité de administración si es que no se ha cumplido con lo establecido en el caso de esta filtración que tú estabas comentando? Por ejemplo, podría ir a juzgado de policía local. Efectivamente. Va al juzgado de policía local, informa. Hace la denuncia, tiene hasta 3 meses para... Es que nos devolvemos, pues finalmente una... Claro, sí. Por lo tanto, eso es lo que puede hacer. Acudir después al juzgado de policía local para que sea el juez entonces quien sancione a este infractor. Son las facultades, estamos hablando del comité de administración. Del comité de administración. Exclusivamente Sí. del comité de administración, pero también aquí hay un personaje importante que aparece en el comité de administración y que está contemplado en la ley, que es el presidente del comité de administración. Sí. Aquí no existe el personaje que es el tesorero o el... ¿Cuál es el otro? Secretario. El secretario el que lleva las actas, Claro. el tesorero el que analiza las finanzas, ve los gastos comunes, muchas veces se dedica a ver los morosos y hace seguimiento. Claro. Y todo un ritual en pro de la comunidad. Bueno,
les comento que lamentablemente estos dos cargos de tesorero, por ejemplo, y secretario no están contemplados en la ley. Son un integrante más del comité de administración, pero sí, ojo con el más importante, que es el presidente del comité, que tiene ciertas atribuciones y responsabilidades de acuerdo a lo que nos indica la ley. Así es. Entre esa es representar a la asamblea de copropietarios en la celebración de ciertos actos y contratos. Así es, ¿Ya? claro. Y el artículo 14 de la ley, siempre estamos hablando de la ley 19.537 para que no nos desvirtuemos que son otras leyes, dispone que el administrador y el presidente del comité, y aquí ya aparece la palabra presidente de comité, comparecen en representación de la asamblea de copropietarios en la celebración de actos y contratos de enajenación, arrendamiento de los bienes de dominio común. Claro, por ejemplo, y lo exige así estas empresas, cuando un edificio presta, digamos, su fachada para una publicidad. Entonces, ese contrato lo tiene que firmar el presidente del comité con el administrador o viceversa. Cuando arriendan un espacio para estas antenas de celulares, por ejemplo, también tiene que firmar el presidente del comité con el administrador. Cuando hay una consulta por escrito, cuando el comité de administración, por ejemplo, quiere consultar el mismo cambio del reglamento de copropiedad, por ejemplo. Veíamos antes, digamos, que podían consultar sobre otras cosas, y en este caso, si quiere modificar el reglamento de copropiedad y no van a reunir el quórum necesario, se puede entonces hacer esta consulta por escrita. Pero y ¿por esa qué consulta, me estás dando el punto 2 de las... ¿Viste? Te adelantaste. me adelanté porque creo que es necesario por tiempo ir avanzando, ¿verdad? Y yo no repetir lo mismo que tú estés diciendo, ¿verdad? Por eso entonces hay que ir ganando tiempo. Entonces, para suscribir, por ejemplo, estos contratos, debe firmar el presidente con el administrador, y para suscribir, digamos, la consulta también debe firmar el administrador con el presidente del comité. Solo así y la es válida. reducción también de escritura pública de la aprobación de los acuerdos efectuada mediante la consulta por escrito. Claro, después eso también. Eso también, y es parte de lo que tú estás dentro de las facultades que estabas tú nombrando. Así es, justamente, sí. Muy bien. ¿También? ¿Qué más puede hacer? Ah, es que tú tienes un torpedo, yo te vi, tú tienes un resumen de los resúmenes. Pero claro, pues tengo que tenerlo. Eres tramposo. Sí, tú te lo sabes de memoria porque tú tienes más capacidad, tú eres mucho más joven, ¿verdad? Eres más brillante. Yo tengo que tener un torpedo para poder recordar todas estas cosas. Bueno, te comento que alguien no me dijo eso hace un par de días atrás. Ah, bueno. Okay. Citación a asamblea de copropietario. Estamos hablando que el comité tiene las atribuciones para citar a asamblea de copropietarios, puede ser ordinaria o extraordinaria, pero esto no es que vaya al comité y el comité cite, siempre va a ser a través del presidente del comité de administración. Bueno, y si no lo hubiera, tendría que ser el administrador. Bueno, y eso tiene que quedar muy claro. El presidente es el vocero, en este caso, del comité. No es que a él se le ocurra citar a asamblea porque sí, es porque el comité de administración acordó llamar a asamblea, y va a ser el presidente, si es que no hay administrador, ¿verdad?, quien firme la convocatoria a esta asamblea. Correcto, y bueno, lo tiene que hacer como lo indica la ley, con los quórum requeridos y la citación tal como se indica en la ley, fecha, hora, lugar y todo lo que indica. Ahora, también presidir las asambleas de copropietarios. Asamblea, claro, sí. Sí. Es una facultad que él puede incluso delegar, generalmente se le delega al administrador, que es quien rinde cuenta y es, digamos, quien debe estar presente allí para ir aclarando las situaciones. O también, en este caso, a veces hay asambleas en que designan una persona para que pueda ser presidida. Claro, eso también puede hacerse, pero es facultad, la primera, digamos, designación es que el mismo presidente lo haga. Como también debe presidir las reuniones de comité, ¿verdad? Sí, esas también tiene que presidirlas. Hacerlo el presidente. Sí. Ejercer la administración cuando no exista un administrador. Claro. ¿Qué pasa si echaron al administrador o el administrador renunció? Sí.
y entonces no ha logrado encontrar otra persona. Por mientras es el presidente del comité quien va a ejecutar, digamos, las labores del administrador. Me gustó tu torpedo, no sé quién te lo habrá hecho, ¿ya? Pero hay otras funciones que también hace el presidente del comité, que es mantener bajo su custodia los libros de acta. Estos mismos libros que hemos hecho mención, que son el libro de reuniones de comité y el libro de asamblea, van a estar bajo la custodia sí o sí del presidente del comité. Y ojo, y muy esto importante. lo indica el reglamento de la ley. Sí. Muchas veces, no, o sea, no está en la ley, pero sí en el reglamento de la ley. Claro, y esto significa entonces que es él el responsable de eso, del guardar estos libros, y va a ser él el responsable si se extravían. ¿Verdad? Y esto, si se lleva al juego de policía local, lo más probable es que le toque una sanción. Así es, Sí. así es. También tenemos, bueno, dijimos el presidente, dijimos el comité, y ahora cualquiera de sus integrantes. Creo que tenemos reducir a escritura pública las actas de asamblea. Que lo puede ¿Puede hacer ser cualquier cualquiera? persona también. Cualquiera de ellos, o quien diga a la asamblea, se puede designar a una persona, y puede ser el administrador, o puede ser cualquier otra persona quien vaya y reduzca a escritura pública las actas. ¿Sí? ¿Sí? Sí, cualquiera. Cualquiera. ¿Y cómo? Bueno, es que me quería poner así como muy pilla. ¿Ya? Si yo quiero inventar un acta de Lo que asamblea. son cosas distintas. Una de ellas es el acta, ¿verdad?, que debe ser firmado por los integrantes del comité, y otra, ¿verdad?, mandarlo a la notaría, digamos, Entonces que puede sería- ser cualquier persona, Claro, ¿verdad? que es la Basta que con que reduce. lo diga ahí, claro. Eso, nada más. Ah, ya. Entonces no puedo inventar un acta. No. Ah, qué lata. O sea, no se le ocurre hacerlo por ningún motivo, Así evidentemente. Ingresar forzadamente a una unidad en caso de emergencia. Claro. ¿Cuándo se puede ingresar a una unidad? Cuando estamos viendo que está saliendo humo y no abre nadie la puerta, ¿se Por puede? ejemplo, claro que sí, se puede, ¿Se puede? porque puede haber alguien en ese momento adentro y hay que rescatarlo, o porque hay una, no sé por qué, una filtración. Sí, y significa entonces que incluso cerrando las llaves de paso continúa saliendo el agua, ¿verdad? Ahí también entonces habría que entrar. Y lo otro es actuar en la cuenta corriente o de ahorro, tal como lo dijimos, el tema de las firmas. Claro, eso se puede ir firmando. Bueno, estas son las atribuciones, las responsabilidades que tiene el comité de administración en su, digamos, completo, ¿verdad? Cada uno de ellos, y también la responsabilidad del presidente del comité. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero todavía tenemos mucho más que conversar. Lo dejamos invitado para la próxima semana, el próximo jueves, que además vamos a tener una invitada especial. ¿Cuál era la invitada especial? ¿Tú la tienes? Sí, es Marcela Álvarez. Ella es directora de la 19 Compañía de Bomberos de Santiago. La Y primera directora. la primera directora de esa compañía, que nos va a hablar entonces sobre los incendios y sobre los siniestros en los edificios, y cómo también podemos nosotros prevenir, y qué podemos hacer si nos encontramos en una situación como esa. Buenísimo, entonces se viene el programa de la próxima semana, y tan bueno como el de hoy, en que al fin describimos todas las funciones que tiene el comité de administración. Sí. Estamos muy contentos, ya es la hora de despedirnos. ¿Te parece que nos despidamos? Nos despidamos, desearles a todos que pasen una linda fiesta y puedan entonces estar disfrutando con su familia esos días que para muchas personas son importantes, y nos vemos el próximo jueves. Y yo quiero dar un saludo a todos mis conserjes de mis comunidades, porque ellos se están portando un 7. Tengo que indicar que la gran mayoría de ellos, en vez que irse con sus familias a trabajar, especialmente los nocheros, están tomando el privilegio, en este caso para nosotros, de acompañarnos en las comunidades. Eso, aparte de algo también económico, yo lo quiero agradecer, porque de verdad cuesta mucho tener ese apoyo de los conserjes, y yo veo que aquí, por suerte, yo lo tengo. Bueno, hay una situación que se van a dar, y extendemos los saludos a todos los conserjes del país. Así es. Son más de 150.000 que van a estar trabajando ese día, digamos, mientras nosotros estamos en fiesta. Ellos van a estar protegiéndonos y van a estar cuidando nuestros bienes. No Así se que olviden un de cariño, ellos. Eso, un cariño para todos ellos. Sí. Bien, que Nos lo pasen vemos. muy bien. Nos vemos el próximo jueves. Chao, chao. Chao. Nos volvemos a reunir el próximo miércoles a las 16 horas en
Hablemos de copropiedad, el primer programa en Chile sobre edificios y condominios. Muchas gracias por su sintonía. No te separes de la compañía de Radio O.